Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de los vacíos ocultos de Menkaure, el misterio de la entrada perdida en la última gran pirámide de Giza. Durante más de 4 milenios, la pirámide de Menkaure ha permanecido a la sombra de sus dos hermanas mayores. A su lado, la gran pirámide de Keops. Parece una montaña fabricada por dioses. La pirámide de Kefren, elevada sobre una base natural más alta, engaña al ojo y parece competir con ella. Y luego está Menkaure, más pequeña, más discreta, casi modesta dentro de su desmesura de Giza. Pero en arqueología, como en la historia, lo más pequeño no siempre es lo menos importante. A veces, precisamente ahí donde creemos que ya está todo explicado, aparece una grieta en el relato o, en este caso, dos vacíos ocultos detrás de una pared de piedra. Un artículo publicado por Science Daily, a partir de información de la Universidad Técnica de Múnich, ha puesto de nuevo a la pirámide de Menkaure en el centro del mapa arqueológico. Según esa información, investigadores del proyecto Scan Pyramids han identificado dos cavidades llenas de aire detrás de la cara oriental del monumento. El hallazgo es especialmente sugerente porque esas anomalías se encuentran tras una zona de bloques de granito pulido que desde hace décadas desconcierta a los egiptólogos. No se trata de una pared cualquiera, es una superficie trabajada con una calidad muy poco común, comparable a la de los bloques que rodean la entrada conocida de la pirámide, situada en la cara norte. Y ahí nace la gran pregunta: ¿por qué los antiguos constructores de Egipto pulieron con tanto cuidado una zona donde aparentemente no había ninguna puerta? La pirámide de Menkaure fue construida durante la cuarta dinastía del Reino Antiguo. Menkaure, o Micerino, como lo llamaron los griegos, fue sucedor de Kefren y nieto de Keops, y su monumento funerario cerró de algún modo la época más ambiciosa de los grandes constructores de pirámides. Su pirámide alcanzó originalmente unos 65 metros de altura, lejos de los más de 140 metros originales de la Gran Pirámide, pero su menor tamaño no debe engañarnos. El conjunto funerario de Menkaure tuvo una complejidad extraordinaria, con templos, calzadas ceremoniales, pirámides subsidiarias y un uso notable de granito de Asuán, una piedra durísima, pesada y cargada de prestigio. En el Egipto faraónico, la pirámide no era simplemente una tumba, era una máquina simbólica, una arquitectura pensada para transformar al rey muerto en un ser eterno, para unirlo con los dioses, con el cielo, con el ciclo solar y con las estrellas imperecederas del norte. Por eso, cada pasillo, cada orientación, cada cámara y cada bloqueo podía tener un sentido ritual, además de constructivo. Las entradas no eran simples accesos funcionales, eran umbrales entre mundos. La puerta de una pirámide no solo permitía entrar, marcaba la frontera entre el reino de los vivos y el espacio secreto donde el faraón iniciaba su viaje hacia la inmortalidad. La tradición arquitectónica del Reino Antiguo situaba casi siempre la entrada de las pirámides en la cara norte. Ese detalle no era casual. El norte estaba asociado al cielo circumpolar, a las estrellas que nunca desaparecen bajo el horizonte y que los egipcios relacionaban con la eternidad. Por eso resulta tan intrigante que en la cara oriental de Menkaure exista una zona de piedras pulidas que recuerda a la entrada norte. El profesor Peter Dermenulian, egiptólogo de Harvard, ha señalado en declaraciones recogidas por medios especializados que, salvo excepciones, las entradas de las pirámides del Reino Antiguo se encontraban en el lado norte. Esa observación no invalida la hipótesis de una entrada oriental, pero sí obliga a manejarla con cautela. Si existiera, sería una anomalía histórica de enorme interés. La investigación no se ha basado en excavaciones invasivas ni en abrir agujeros de la piedra. Eso es importante. Durante mucho tiempo, la arqueología avanzó a golpe de pico, túnel y retirada de bloques. Hoy, en cambio, algunos de los grandes descubrimientos se producen sin tocar apenas los monumentos. En Menkaure, el equipo de Scan Pyramids utilizó 3 técnicas no destructivas: tomografía de resistividad eléctrica, radar de penetración terrestre y pruebas ultrasónicas. La primera mide cómo se comporta la electricidad al atravesar diferentes materiales, la segunda emplea ondas electromagnéticas para detectar cambios bajo la superficie y la tercera analiza cómo viajan
las ondas sonoras dentro de la estructura. Combinadas mediante un proceso de fusión de imágenes, estas técnicas permitieron detectar 2 anomalías compatibles con espacios llenos de aire detrás de los bloques orientales. Los datos publicados son muy concretos y ayudan a contener la imaginación dentro de los límites del rigor. La primera anomalía se encontraría a unos 1,35 metros bajo la superficie y mediría aproximadamente 1,5 metros de ancho por 1 metro de alto. La segunda estaría algo más cerca, a unos 1,13 metros, y tendría unas dimensiones aproximadas de 0,9 por 0,7 metros. No estamos, por tanto, ante una cámara gigantesca y ante un pasadizo monumental ya confirmado. Hablamos de vacíos modestos, cercanos entre sí, situados detrás de una zona arquitectónicamente llamativa, pero en una pirámide egipcia, incluso un pequeño hueco puede cambiar una interpretación. Uno de los elementos más relevantes del estudio es que los investigadores no interpretan estos vacíos como simples grietas naturales. Según los datos recogidos por medios especializados, las simulaciones numéricas indicaron que las anomalías no encajan bien con irregularidades aleatorias de la piedra. Su forma y su posición sugieren algo más estructurado. Eso no significa que ya podamos afirmar que existe una entrada secreta, pero sí que el hallazgo da fuerza a una hipótesis planteada en 2019 por el investigador independiente Stijn van den Hoven, quien propuso que aquella zona pulida de la cara oriental podría señalar un acceso oculto o perdido. Hasta ahora era una idea sugerente. Con estos datos se convierte en una posibilidad arqueológica que merece ser investigada con más profundidad. Y aquí conviene separar el misterio legítimo del sensacionalismo. Las pirámides de Giza han sido durante siglos un imán para teorías imposibles, desde civilizaciones perdidas hasta intervenciones extraterrestres. Pero lo fascinante de este caso es precisamente lo contrario. No necesitamos inventar nada. La realidad ya es suficientemente poderosa. Un equipo internacional ha detectado vacíos detrás de una zona anómala de la pirámide más pequeña de Giza. Esa zona se parece, en su tratamiento, al entorno de la entrada conocida. La hipótesis de una segunda entrada no está demostrada, pero tampoco es absurda. Es una pregunta razonable, nacida de datos físicos y no de fantasía. El propio proyecto de Scan Pyramids ha demostrado en los últimos años que los monumentos de Giza todavía guardan información desconocida. En 2023, el proyecto anunció la identificación de un corredor oculto en la Gran Pirámide de Keops, descubierto mediante técnicas de imagen no invasivas. Aquel hallazgo fue importante porque confirmó que incluso el monumento más estudiado de Egipto podía conservar estructuras internas no documentadas. El caso de Menkaure se inscribe en esa misma revolución silenciosa, la de una arqueología que ya no depende solo de excavar, sino de escuchar la piedra, leer sus densidades, medir sus resistencias y traducir sus sombras internas en mapas interpretables. Y aquí la gran pregunta histórica, que es apasionante. Si realmente existe una segunda entrada, ¿para qué habría servido? Una posibilidad es que fuera un acceso constructivo, utilizado durante alguna fase de las obras y posteriormente sellado. Las pirámides no se levantaban como bloques macizos sin planificación interna. Eran proyectos complejos, con rampas, cámaras, pasajes, sistemas de cierre y decisiones de ingeniería que podían cambiar durante la construcción. Otra posibilidad es que se tratara de una entrada ritual, quizá vinculada al templo oriental o al simbolismo solar. La cara este tenía una enorme importancia en la región egipcia porque era el lugar del nacimiento del sol, de la renovación diaria, del regreso de la luz tras la oscuridad. En un complejo funerario, el este no era una dirección neutra, era el horizonte del renacimiento. También cabe una opción más prudente, que los vacíos sean parte de un sistema interno de descarga, alivio estructural o irregularidad constructiva deliberada sin función de paso. Las pirámides no son objetos perfectos en el sentido moderno, son monumentos inmensos, construidos con millones de decisiones prácticas. A veces lo que parece un secreto puede ser la huella de una solución técnica, pero incluso en ese caso el hallazgo sería valioso porque nos hablaría de cómo los antiguos ingenieros resolvían problemas de presión, peso y estabilidad en una arquitectura que todavía hoy desafía nuestra imaginación. Si algún día se confirma que detrás de esos bloques existe una entrada sellada, el descubrimiento evidentemente será enorme, no necesariamente porque conduzca a una cámara llena de tesoros, sino porque obligará a revisar la arquitectura conocida de Menkaure y quizá parte
de lo que creemos saber sobre los accesos, los rituales y las soluciones constructivas de las pirámides de Giza. Si, por el contrario, los vacíos resultan ser otra cosa, también habremos aprendido algo. En ciencia, incluso una hipótesis descartada ilumina el camino. Por ahora, Menkaure sigue ahí, en silencio, bajo el sol del desierto, aparentemente menor junto a sus gigantescas vecinas. Pero detrás de su cara oriental, a poco más de 1 metro de profundidad, 2 pequeños espacios llenos de aire han devuelto al mundo una sensación antigua, la de que Egipto aún no ha terminado de hablar. Y quizá esa sea la verdadera grandeza de las pirámides. No solo fueron construidas para desafiar a la muerte, también parecen diseñadas para desafiar al tiempo, a la certeza y a nuestra necesidad de creer que ya lo sabemos todo. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Apcast. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Apcast. Disponible en las plataformas de podcasting.